Carlos, ¿cómo estás, hermano? Hola, mi hermano Marcel, ¿cómo ¿Cómo estás? te ha ¿Qué? ido? ¿Cómo vas? Bien, 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 mi hermanito, por aquí. ¿Cómo estás? Bonito, rozagante, rosadito. Hola, ¿cómo están? Hola. Me agarraron media despelucada, te cuento. Lo que pasa es que me encanta, por ahí se me ven ahí los pelos, no sé. Me encanta estar con ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me encanta estar con ustedes, pero de verdad que los martes me hacen correr. Se hace un poquito un sacrificio, pero vale la pena, porque estar con ustedes vale la pena y con cada uno de los muchachos que se conectan hoy con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? muy bien, Gemma. Qué bueno, bueno, ya se presentaron, ya hablaron y qué iban, que me perdí algo. Ah, ¿Y qué me perdí? acabamos de entrar. Ah, Yo acabé de entrar. Acabamos de entrar, Gemitas, acabamos de empezar, saludando a todos los que se conectan, por supuesto a John Byron, que se conectó, hola. a Clemencia, que la estábamos saludando, a Wilson Olaya, cantante de música popular colombiana, antioqueño, un saludo para ti, a Natalia Santos, a Ligestela Reos, gracias por estar conectados acá con nosotros, recordándoles que se transmite todos los martes a las 7 de la noche acá, en Engomados Geniales con Gema Ferrari, una mujer dedicada a emprender, a bailar, a dar clases de baile, zumba, concretamente Carlos Pérez, que es un músico, productor musical con su estudio Inner Studio, y bueno, y Marcel Santos, que se dedica a hablar y a conocer un poco la astrología, y recordándoles que nuestro programa se emite luego por Spotify y luego también a través de Sabana Radio. Un saludo especial a Carlos Cifuentes, que estuvo de cumpleaños este domingo, o este lunes, perdón, este lunes, que fue festivo en Colombia, y agradeciéndole a él y a toda la gente de Tabio, Cundinamarca, que emite para el mundo nuestra conexión estelar. Así que, nada, ustedes dirán, ustedes son los que mandan aquí, Carlos Pérez y Gema Ferrari. ¿Cómo están? Bueno, Carlos, tú primero. Ay, vamos a arrancar de una. No, Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Primero vamos a preguntar cómo estás, porque quiero preguntarle a Marcel algunas cositas antes de empezar el programa. bien. No, contento, pues hoy andamos de aniversario por aquí. Entonces, pues la Paulita todavía no se ha conectado, está en el trabajo, pero debe estar que se conecta. Entonces andamos de celebración. Qué bello, te felicito. ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años de casados? Eh, 20. Ay, Dios mío, parece fácil, pero bueno, con amor y comprensión creo que es la clave. ¿Qué dice mi querido Marcel? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el tiempo en estos momentos? ¿Qué dicen los planetas? ¿Cómo están? ¿Se alinearon? ¿Se quieren desalinear? ¿Los tenemos que alinear nosotros? ¿Qué hacemos? Bueno, yo sí no soy de aniversario, desafortunadamente no tengo esa noticia como Carlos Pérez, pero que, mira, esta semana tenemos un cambio. El Sol mañana tiene el último día de estar en Leo, o sea que los que cumplen años y se reconocen como Leos, ya mañana termina la temporada de Leo que llamamos. Gloria, bienvenida, qué bueno que estés acá. Olga también está conectada con nosotros, gracias por estar con nosotros, Olga. Y por supuesto pasamos a la temporada de Virgo. Virgo es un planeta, es un signo, perdón, de tierra, junto a Tauro y junto a Capricornio. Perdón. Y justamente este mes de agosto, que es parte Leo y parte Virgo, vamos a tener algo especial porque vamos a tener 3 lunaciones. Por lo general, cada mes tiene 2 lunaciones y en este caso este mes va a tener 3. El 31 de agosto tenemos una luna llena en Piscis, que es el complemento de Virgo, porque ya estaremos en ese momento en plena temporada de Virgo. Así que justamente hoy, en el texto que les compartí en Engomados y en el blog de la superación, donde está un poquito más amplio, la energía de hoy, porque hoy la luna está en Escorpio, hoy la luna está de compinche con Gema Ferrari. Así que de alguna manera, María Gutiérrez,
pues qué bueno volverte a ver y gracias por estar con nosotros. De alguna manera, estos 2 días, porque la luna siempre se demora 2 días en cada signo, es la que más rápido viaja, digamos, en esos signos. Vamos a tener como este par de días una antesala a lo que va a ser la luna llena el 31 de julio. A mí particularmente por mi carta natal y por esa configuración que tengo en el momento de nacer, todo lo que es luna, todo lo que es fenómenos de este tipo que hemos venido hablando, como metafísicos, espirituales, etcétera, me mueven mucho, me conectan mucho. He estado releyendo 2 textos. Uno es El poder de la hora, que incluso lo encuentra en audiolibro a todo aquel que le guste. He encontrado pues con una manera, a veces uno que anda trabajando y corriendo y demás, los audiolibros ayudan mucho. El mismo autor, Eckhart Tolle, y el otro texto que estoy en este momento leyendo y escuchando es La Nueva Tierra. Esto fue publicado, El poder de la hora fue publicado como en el 2007-2008 y La Nueva Tierra fue publicada en el 2011. Y lo traigo a colación porque me sorprende todo lo que el autor ya narraba de los cambios que estamos experimentando en una época como fue la del 2011. Ambos textos los había leído, pero necesitaba ese refresque, esa refrescadita de los conceptos y más que conceptos como ese de volver a sentir todo el proceso que estamos atravesando. Así que conclusión, pues básicamente esta semana es una semana de un cierre de la temporada de Leo. Patrick, ¿cómo estás? Patrick Colombia, que siempre está con nosotros, se ha conectado, y el comienzo de lo que va a ser una temporada de Virgo, que como les decía, Carol Torres, hola, ¿cómo estás? Otra cantante espectacular de Medellín, de música popular, bellísima, de Bello, Antioquia. Gracias, Carol, por estar con nosotros. Lo que vamos a tener es una tocada de tierra súper fuerte. O sea, vamos a bajar a la tierra, a poner pies en la tierra con ya, digamos, mucha predominancia. Y además ya para cerrar esta introducción a la pregunta de Gema, porque desde la semana pasada más o menos se ha venido dando un trígono, o sea, un triángulo en tierra, entre planetas como Urano en Tauro, Plutón en Capricornio y Marte en Virgo. Todos están en planetas tierra, o sea que de alguna manera hay que volver, y estamos viendo mucho toda la resonancia de la tierra, y casi que como estos días releía a varias personas que me pareció interesante. Es como si la tierra, que es un cuerpo vivo, que para nosotros tiene alma, ¿sí? Es un ser vivo, el planeta como tal, nos estuviera diciendo, hey, entonces, ¿qué vamos a hacer pues con todo lo que ha pasado y con todo lo que han hecho? Y hay que buscar un equilibrio frente a esto. Entonces, la tierra se va a hacer sentir todavía, y estamos digamos en los primeros pasos de lo que va a ser un 2024 muy activo, muy lleno de muchos cambios, todavía aún más, porque planetas como Plutón, como Urano, estarán moviéndose en sus últimos grados, y esto implica, en términos astrológicos, metafísicos, espirituales, y sobre todo hablando de estos planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Estamos hablando de un cierre profundo, de una etapa que sí o sí tenemos que cerrar, y un aprendizaje hacia unas nuevas experiencias que hay que incorporar. Entonces, básicamente, pues eso sería como la introducción. Gema, permíteme, yo saludo a Rugama a través de Dora. Bienvenida, Dora. Juan Pinzón, siempre por aquí conectado. Juan, desde Mississippi. Buenísimo que estés con nosotros, hermano, y gracias por tu apoyo y por sacar el tiempo, chico ocupado, y siempre apoyar a Conexión Estelar de Gema Ferrari, Carlos Pérez y Marcel Santos. Hoy en vivo a través de Instagram, saldremos en Spotify, y también gracias a Sabana Radio, que nos transmite nuestro programa para Colombia y para el mundo, para llegar a más gente, que ha sido el sueño de este trío que se ha unido en Conexión Estelar. Amén. Bueno, empecemos. ¿Listos?
¿Listos? Hola, bienvenidos. Esto es Conexión Estelar. Hoy hablaremos del misterio de Egipto, ese maravilloso lugar, ese enigma que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Yo tengo un pequeño concepto aquí, dice. El misterio de Egipto se refiere a una serie de enigmas sin respuestas que rodean la antigua civilización egipcia. Incluye aspectos como la construcción de las pirámides, el propósito de los esfinges, la escritura geoglífica y la tecnología usada en esta época. Estos misterios han generado teorías y especulaciones a lo largo de los años. Pero en muchos casos, la falta de evidencia sólida hace que permanezca sin resolver. Así es que estamos ya en este tema maravilloso. Quiero que cada uno de ustedes primero diga lo que piensa y después vienen con unas preguntas, unas verdades o mentiras y todas esas cosas. Tenemos preparados un programa maravilloso, no solo cargado de misterio y cargado de cosas, sino cargado de energía, de amor, y queremos que ustedes y nosotros entendamos que este mundo es maravilloso y nos regala tantas maravillas y tantas cosas tan lindas que están a nuestro alcance y podemos, si es que no vivimos allá, podemos estudiarlo, podemos aprender y podemos preguntar sobre esto. Aquí está nuestro querido y destacado y maravilloso Carlos Pérez, nuestro querido filósofo, y nuestro maravilloso astrólogo Marcel Santos, y vamos a llegar, no sé si a una conclusión, pero de que vamos a aprender mucho, vamos a aprender mucho. Bienvenida, bienvenidos, están en Conexión Estelar. Marcel. Gemma, gracias por tu energía y por lo que has creado con Conexión Estelar. Eres partícipe y de este proceso que ha venido en ascendencia. Bueno, no, sí, gracias a todos los que se vuelven y se conectan y están con nosotros. A Marlon Palacio, gracias hermano por estar, mi estimado Oblongo, por estar conectado aquí con nosotros en Conexión Estelar. Egipto. ¿Por qué es importante Egipto? Hombre, Egipto es, como bien lo relata el título de este programa podcast de hoy, es un misterio en todos los sentidos de la palabra, pero no es el único, ¿no? Sino que indudablemente por ser la única maravilla antigua hoy que permanece. Recordemos que había 7 maravillas antiguas y recordemos que hoy hay nuevas maravillas modernas. Pero de las 7 maravillas antiguas, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia, en fin, de esas maravillas solo quedó las 3 pirámides de Egipto que conocemos como Keops, Kefren y Miserinos. Estamos hablando de la civilización antigua más extendida o con un tiempo de duración más largo, porque hoy estamos en el 2023, sumando estos 2000 años, se calcula que la civilización que conocemos como Egipto en múltiples etapas, estamos hablando de 5000 años más o menos, 5000 o 6000 años hacia atrás. Personajes como Napoleón, que conquistaron Europa y que pretendían derrocar a los reyes y que desafortunadamente él se nombró rey en su periplo por visitando a Egipto, quedó maravillado con estas pirámides. Incluso pernoctó o durmió en la pirámide. Hay una pequeña anécdota por varios historiadores relatando que Napoleón contó que un hombre de una mediana estatura, se ha podido comprobar lo último que he leído, que no era tan bajito como se presumía o como todos pensamos, pidió dormir en la cámara del rey y al otro día cuando salió le preguntaron: no creerás lo que vi en la cámara del rey. Ya les voy a, pues más adelante hablaremos un poco de los detalles, porque seguramente todos ustedes conocen mucho de Egipto, les apasiona como a mí, son los lugares que más amo y me encantaría visitar constantemente y aprender muchísimo. Pero fue Heródoto, el gran historiador romano, en el 400 antes de Cristo ya estaba narrando las maravillas, y en ese momento
Egipto ya era una civilización antigua. Así que Egipto tiene muchísimo que indagar. De eso que narrabas al principio del programa, Gema, datos para que entendamos un poco. Siempre se ha especulado muchísimo acerca de la manera como fueron construidas las pirámides, y no solamente, les decía, no solamente Egipto, sino que todos los monumentos grandiosos de la tierra están construidos bajo una red. Esos puntos donde los vemos en el mapa significan que hay una red que los antiguos conocían. Es como nuestros puntos de energía que podemos activar en el cuerpo, o lo que llamamos chakras. Así ellos veían la tierra también, como les mencionaba al principio, como un ser vivo. Y en esos puntos energéticos fueron ubicando monumentos gigantescos. Pues en México, por supuesto, Perú está lleno, donde es nuestra hermosa Gema, todo lo que es Egipto, por supuesto, China y demás. O sea, Turquía está plagado de monumentos hermosísimos y supremamente enigmáticos. Pero lo interesante es que con la tecnología que tenemos hoy, hacer ese nivel de perfección que tiene las pirámides es muy difícil, y para muchos es catalogado de imposible. Y es ahí donde empezamos nosotros a preguntarnos de dónde vienen, por qué tanta perfección, por qué ese esfuerzo tan megalítico, tan gigante, tan monumental, de hacer obras tan perfectas. Y no solamente las pirámides, que es lo que se conoce como la meseta de Giza, la esfinge, que es mitad hombre, mitad animal, mitad león, mitad persona, que se cree que incluso es más antigua que las mismas pirámides. Y no hablemos de Luxor, de Karnak, Abu Simbel, y todo lo que fue pues la época de Alejandro Magno, los ptolomaicos, con Alejandría y demás. O sea que un contacto, ya para darle la palabra a Gema y a Carlos para cerrar esta larguísima introducción. Es una cultura que entendió la muerte. Su principal dios, Osiris, fue muerto por su hermano Set, que significa el caos. Más adelante hablaremos, si quieren, de eso. Su esposa Isis, sagrada, bella, lo amaba tanto que fue recogiendo los pedazos de Osiris y lo juntó en un solo cuerpo. Le faltaba la parte masculina, órgano masculino y femenino, y hizo un ritual especial, lo trajo a la vida, pero Osiris se convierte en el dios de la muerte. Por eso los egipcios tenían tanta preocupación e interés en esa otra vida, que lo hemos hablado acá en estos programas de Conexión Estelar, la vida después de la vida, y lo trae de vuelta solamente para generar un tercero que se llama Horus, que es el cabeza de halcón, que es su hijo y que se convierte pues como en el gran líder masculino en cuerpo, porque su padre ya estaba pues en el mundo de los muertos. Es una cultura fantástica, es una cultura llena de, ya les conté un poco la vez pasada, de algunos mitos, pero creo que podemos descubrir mucho más. Y acerca de lo que decía, ya para terminar, Gema, de las pruebas, recientemente se ha descubierto que dentro de la pirámide existen cámaras secretas, la gran pirámide principal, y que el tamaño de una de ellas es tan grande como la de la Estatua de la Libertad, sino que no sabrían cómo poder ingresar a descubrir qué hay en esas cámaras secretas, porque implicaría un proceso de ingeniería muy complejo y demás. Así que así es Egipto, y así nos estamos adentrando en Conexión Estelar con este lugar maravilloso, lleno de mitos, de gente espectacular como Cleopatra, Ramsés II, Nefertiti, Hatshepsut, Akenatón y tantos otros, y donde mi estimada Gema, Carlos y estimada audiencia que nos ve y nos escucha, se encuentra la primera descripción de un horóscopo en el templo de Dendera, que hoy actualmente el original está en el Museo Británico. Se encontraba en el
hecho la primera descripción de las 12 signos zodiacales con toda la mitología y toda la energía, magia que para los egipcios eso representaba. Así que si una civilización tan antigua tenía en eso en cuenta, vale la pena que también lo consideren ustedes. Es increíble que este misterioso lugar y este maravilloso misterio de Egipto nos enseña también el amor, porque está involucrado el amor, está involucrado lo escondido, lo misterioso, lo fantástico, lo temeroso, el más allá. O sea, de verdad que esta cultura nos enseña realmente todo en una sola vez. Y claro, aparte de los mitos y lo que no sabemos si es verdad o mentira, porque hay muchas especulaciones, tiene todas esas características y casos y cosas a seguir, ¿no? Qué maravilloso que en esta bastante o poca información que tenemos, porque realmente es poca para lo grande que fue, para lo maravilloso, nos encierra el amor, nos encierra la unión, nos enseña a tenerle miedo a lo desconocido, creer en lo bueno. Lindo, me gusta porque a respetar al faraón, a respetar que cada uno tiene su lugar, su jerarquía, no sé si para bueno o para malo, pero estaba muy marcado. Y ya más adelante hablaremos de la verdad y de la mentira, pero ¿qué opinas, Carlos? ¿Qué concepto te da ese misterio de Egipto? Bueno, yo pienso que Egipto es la gran civilización. Pues en últimas, como dice Marcel, 4.000, 5.000 años, 6.000 años o más, porque incluso se sabe que antes del Egipto del que se habla, pues también se hablaba de unos, digamos, unos primeros egipcios, ¿cierto? Porque también eran de egipcio. Entonces, es un mundo enorme en términos de contexto, porque tenemos que verlo como, o entenderlo en su magnitud, ¿cierto? Y cómo estamos hablando de eso. El territorio egipcio es enorme, además, y es en gran parte desierto. Entonces es desierto, y de pronto aparece una raya azul gigantesca formada por además dos ríos, que son el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se conforman el gran río Nilo. Y esa franja azulita está al lado y lado llena de exuberante naturaleza. O sea, ese río es realmente vida en ese lugar. Y es el único lugar donde aparece la vida, pues que es un territorio bastante amplio. Entonces, los que han tenido la oportunidad, porque nosotros no queremos, pero no hemos ido, pero dicen que es maravilloso recorrer ese río y ver a los lados que no ha cambiado mucho la forma de vivir de las personas, de la tierra, los campesinos. Y por eso ese lugar era tan apetecido por estos grandes conquistadores. A Egipto lo conquistaron todos los grandes conquistadores, creo que menos Hitler. Si no estoy mal, no sé Hitler que tuvo que ver ahí, pero además que también estuvo por ahí rondando. Pero pues Napoleón, ya lo mencionó Marcel, pero también estuvo Alejandro Magno. Bueno, también estuvo Julio César. Entonces, o sea, ¿por qué lo querían tanto? Porque esa exuberancia y esa capacidad de producción agrícola podía alimentar a todo un imperio. Entonces, claro, estratégicamente era conveniente tener a Egipto, por supuesto. Entonces, es una maravilla, pero entonces hay que entender que, por ejemplo, las pirámides pertenecen a una época o a unas épocas de Egipto, pero o sea, es tan grande el tiempo que en últimas faraones como Tutankamón no tuvieron pirámide. Ellos ya no conocían cómo hacer una pirámide. Esa tecnología se perdió, y se perdió antes de Tutankamón, porque pues eso no es nada raro, simplemente había gente que sabía hacer pirámides y el conocimiento es poder. Entonces esas personas murieron con ese conocimiento de cómo se hacía eso y no lo transmitieron, y entonces estos últimos faraones o reyes pues
terminaron fue excavando en las piedras sus tumbas. Entonces los hallazgos son de muchos tipos, por eso está el valle, el famoso valle de los dioses, de los reyes, y también está el valle de las reinas, ¿cierto? Que son lugares distantes entre sí, o sea, las pirámides son una cosa, en otro lado están los reyes, o sea, son lugares distantes. No solo son las pirámides y no solamente estamos limitados a ese lugar. Entonces yo creo que hay que entenderlo como en su grandeza, porque es enorme, enorme. Entonces ninguna civilización ha alcanzado tanto tiempo existiendo. Y es más, todavía existe, pues por eso estamos hablando de 5.000 años, porque todavía están los egipcios ahí, ¿cierto? Tratando de descubrir su historia anterior, porque hay mucho misterio alrededor de eso. Claro, porque no hay registros, además de lo que sabemos de los jeroglíficos y todo esto, pues no hay más. Y se conoce solamente el 30%, se dice, ¿no? El 30% y el otro 70% está por descubrirse. Wow. O sea que es una cosa impresionante, ahí está el mayor misterio de todos, ese 70% que falta. Es una cosa maravillosa, de verdad. Yo creo que uno no deja de maravillarse siempre que entra a leer o a ver algo sobre Egipto. ¿No? Y también un dato curioso es que ellos siguen usando la misma ropa de toda la vida, porque ellos usan la ropa especial, o sea, se ha sido de tradición en tradición, y creo que es uno de los pocos países, no digo que el único, pero de los pocos que siguen esa tradición de usar, a pesar que hace calor muy fuerte, pero usan en la ropa, yo no sé cómo se llama la ropa, no tengo ahora, no sé, sari es de mujer, sari, y dati kurta es el pantalón ese con la blusa, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, pero no sé si Marce quiere comentar algo más de lo que dijo Carlos para no... No, espectacular. Lo que dijo Carlos me encantó y sigue tú, Gemma, sigue tú. Definitivamente. Simplemente recordarles, permíteme a todos los que están acá, a Lisa Ramírez que se conectó, a Peruvian 80, se unió, y Peruvian. Estamos esperando el ¿cómo se llama? La casoluchin, que hacen ustedes tan rica, hombre, en Perú. Y nada, y Paola, ya llegó la fan número 1 de Carlos Pérez. Paola, feliz aniversario, que el amor siga conectando a ustedes dos, almas bellas, almas conectadas, y que ese amor siga multiplicándose más en favor de no solamente de ustedes dos, sino de los animales que ustedes quieren y cuidan como verdaderos seres vivos que son. Así que, Pau, bienvenida y felicitaciones. Y a Jorge Mario Vargas también, bienvenido, hermano. A todos, pregúntenos si tienen sugerencias, inquietudes, bienvenidas sean. Y si tienen algunos programas que tengan en mente que les interesaría que desarrollemos en Conexión Estelar, pues siempre felices de recibir sus sugerencias. Bueno, mucho cariño, Paola, mi escorpiona favorita. Sí, son 20 años, felicidades, que el amor lo puede todo. Ojalá y de verdad en este mundo hubieran parejas como ustedes. Es tan importante estar en pareja en esta vida, en este mundo. Conozco mucha gente, abriendo paréntesis un poquito, conozco mucha gente que me dice, sola nací y sola moriré, pero en el camino no hay que quedarnos solos, muchachos, porque no tenemos que quedarnos solas, aquí estamos en pareja. Bueno, ahí vamos, para mi querido Marce. ¿Qué enfoque astrológico podría haber tenido los egipcios en la orientación de templos y monumentos? Emma, qué bonita pregunta. Bueno, hay que empezar con lo siguiente. Como les dije, en el templo de Dendera, que fue el templo que les mencioné la vez pasada, con toda la historia de Set primero y esta chica, Dorothy Leary, que nació en Gran Bretaña, que luego de un accidente, etcétera. Ese templo es muy importante. Y ahí, porque es un templo anterior a muchos de los otros templos como Karnak. Karnak, por ejemplo, que es en la ciudad de Luxor, es un lugar que se convirtió como nosotros actualmente no tenemos algo así en nuestra vida, o por lo menos no en este momento que yo recuerde, pero un lugar público donde todos los faraones iban construyendo y ampliando, ¿no? Entonces hay 35 hasta más faraones que intervinieron en ese templo, que es Karnak, que es como más algo público,
más político, más religioso. Ahora bien, el tema es muy importante porque nosotros hemos perdido algo fundamental y es no solamente la conexión con la Tierra, con los ciclos de la Tierra, sino que nosotros ya no podemos ver al cielo por la contaminación lumínica que hay. Entonces, pero para los antiguos, estar observando el cielo era fundamental. Si vamos a las pirámides, sobre todo la Gran Pirámide, que es gigantesca, existen 3 cámaras, que ahorita les mencioné una de ellas, pero vamos a ver. Hay una cámara subterránea que se conoce como la Cámara del Caos, y ya ahora, si me permiten, les explico un poco la importancia del concepto filosófico, que seguramente Carlos también va a trabajar con el tema del caos, que fue siempre primordial para los egipcios. Esa primera cámara que está por debajo de la Gran Pirámide, hay una cámara al medio, digámoslo así, que es la cámara de la reina, y hay una cámara superior que es la cámara del rey. La entrada actual de la pirámide no es la entrada original. Esa entrada original se perdió uso porque por diversos motivos y demás se consideró que esta era la más importante, más fácil, más accesible y demás. Existen unos pequeños conductos que salen de la pirámide. Durante mucho tiempo los arqueólogos y demás nos dijeron que eran ductos de ventilación. Lo cierto del caso es que esos ductos o esos pequeños orificios largos que salen y que no tienen ninguna función y que por supuesto no ayudan ni a llevar oxígeno ni nada, están ubicados con diferentes puntos. Sirio es uno de esos puntos. Y Graham Hancock, que es un periodista, a todos aquellos que tengan Netflix y que les guste estos temas, les puedo recomendar una serie que él tiene en Netflix que se llama Descubriendo el Apocalipsis o algo por el estilo, donde él va a diferentes lugares del mundo, y ese mismo señor, que es un periodista británico que ha sido pues supremamente maltratado y puesto de charlatán y demás, él con otras personas, incluso geólogos y demás, se preguntó por qué la forma como está puesta las 3 pirámides, que no coincidían. Las 3 pirámides están puestas de alguna manera, hay 2, Keops y Kefren, están derecho y Micerino está movido un poco hacia un lado. Y él no le coincidía que algo tan perfecto como las 3 pirámides tuvieran ese desfase de ángulo. Y un día cualquiera, mirando al cielo, se dio cuenta que había una constelación, la constelación de Orión, la que conocemos nosotros como popularmente los 3 Reyes Magos, que es muy visible para todos en Sudamérica y acá todavía en Estados Unidos todavía se ve, y se dio cuenta que tenía la misma orientación. Y no es única porque esa orientación también la vemos en lo que conocemos como Teotihuacán, que es la ciudad sagrada azteca o olmeca más importante. O sea que hay un patrón de que por eso les decía, una cosa es construir un monumento, una cosa es pero que oriente y que tenga una geometría perfecta con algo que estamos viendo. Y fuera de eso, todos los monumentos que están alrededor incluyendo el Nilo, que hablaba Carlos Pérez, que representa para los egipcios la Vía Láctea, para nosotros, que no podemos ver desafortunadamente con claridad, representan el cielo. Entonces, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué una civilización arcaica, entre comillas, que para los tradicionales todo lo hicieron a través de herramientas rudimentarias de cobre y que muchos de esos rocas son tan duras que ni el cobre pues lo resistiría? Tendría que ser herramientas de alta precisión usando diamante o láser a tecnología de hoy para hacer muchos monumentos. Orientados no solamente con perfección, sino con el cielo. Entonces aquí es lo primero. Nosotros desafortunadamente, que esto es lo que está empezando a cambiar, que tomará unos años todavía, venimos de una gran polarización.
políticamente lo hemos visto y lo seguimos viendo porque estamos en el epítome o en el clímax de los radicalismos. Porque los radicalismos lo que buscan es crear problemas para luego vender la solución. Y de alguna manera usan la propaganda, usan la desinformación para dividir. Esto ha sido un asunto no solamente de ahora, el Imperio Romano lo hacía, el Imperio Persa lo hacía y demás. Pero eso nos ha llevado a que relativicemos absolutamente todo. Entonces todo es relativo y adoptamos que eso fue el gran aporte de Einstein. Pero realmente lo que estamos hablando es que ya no creemos en nada, ya no profundizamos en nada y vivimos en una sociedad que todo es superficial y con 2 o 3 cosas que medio sepamos, medio tratamos de darle explicación a eso. Todo para llegar a ¿qué? A decirles que los antiguos eran geométricamente perfectos, matemáticamente conocedores y que no diferenciaban entre astrología y astronomía. Para ellos era una sola unidad. Por eso, estos monumentos y todos los que medio he relatado en varias etapas de esta conversación de hoy, tienen orientación hacia el cielo, tienen energía especial. Porque, ¿qué es lo que nos dice la astrología? La astrología nos dice, hombre, vos sos una persona que estás habitando en un cuerpo que va a una velocidad altísima viajando, que es la Tierra. La Tierra no es el centro del universo ni de la galaxia, ya lo sabemos, eso antes te causaba la muerte. Y fuera de eso hay otros planetas. Resulta que todo eso se está moviendo a una velocidad vertiginosa en espiral, porque no se mueve así en círculos, sino que se mueve en espiral a una velocidad altísima, mucho más rápida de lo que estoy haciendo con los dedos, sino que nosotros no lo sentimos porque estamos dentro del cuerpo de la Tierra. Y las energías de otros soles, de otras galaxias, impactan e influyen. Eso lo sabían los antiguos. Y por eso fue que crearon la astrología, para empezar con nombres, con mitología, con ejemplos, con imaginación, a tratar de entender por qué en ciertos periodos y por qué se repetían cosas, y esas cosas que se repetían de acuerdo a algunos periodos tenían ciertas influencias en hechos históricos, cataclismos y cambios radicales. Para eso fueron haciendo Stonehenge, Göbekli Tepe en Turquía y otros tantos que no me mencionaba acá. Fueron para poner puntos energéticos y canalizar esa energía de alguna manera. Una de las teorías porque las pirámides no se han comprobado que sean tumbas, ¿cierto? Y recuerden que lo que hoy vemos es una montaña de rocas, pero antes eso estaba cubierto con total perfección y pulimiento blanco, y arriba tenía otra pirámide terminando de oro completamente. Y lo que se ha creído por diferentes estudios que se han hecho últimamente es que todo ese complejo de Giza, así como todo el complejo de Teotihuacán, así como otros complejos del mundo, como en Perú hay varios muy importantes, eran energía. Ellos pudieron de alguna manera canalizar, crear energía para múltiples propósitos que sería hoy una cosa de locos y una cosa descabellada, porque nosotros no tenemos eso. Muy similar para lo que planteaba Nikola Tesla, de usar la energía que hay en el ambiente para crear energía. Carlos. No, un apunte cortico. Hay un estudio reciente de unos rusos, no lo conozco muy bien, pero sé que estuvieron analizando con última tecnología el asunto de la pirámide de Keops, la gran pirámide, pues. Y resulta que afirman que efectivamente hay una canalización muy fuerte de energía en esa pirámide, o sea, la forma y cómo está hecha. Sí, los aparatos sí muestran unos cambios importantes en las mediciones. Habría que indagar más sobre el asunto. Honestamente, pues no sé más que eso. Pero eso corroboraría muchas cosas también, ¿no? Carlos. Abre la puerta, hola. ¿Por qué 3? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Por qué 3?
¿Por qué 3 pirámides? Sí, porque hay 3 pirámides. Ah, bueno, pero hay más, no, pero no son solo 3. O sea, bueno, esas son las 3, digamos, más relevantes o más, digamos, que gozan de más fama, pero hay muchas pirámides. Hay muchas pirámides más pequeñas, hay muchas que incluso un solo faraón intentó hacer otras 3, algunas que no le resultó muy bien, otras que se han caído, que ya, cierto, hay una que se llama la pirámide acodada, que fue porque cuando empezaron se dieron cuenta que se les iba a caer, entonces decidieron hacerla más pequeña, entonces tiene una forma particular. O sea, hay muchas pirámides y muchos intentos, incluso, pues, creo que también experimentando cómo hacerlas, ¿no? Obviamente estas son las más famosas porque son las que se han mantenido en pie más claramente y hoy son las más grandes. Fueron creciendo, digamos, y estas son las más grandes, y la de Keops ni se diga, es gigante. Es una cosa gigantesca. Entonces, tiene como 7 cuadras ¿cierto? Digamos, de las de una ciudad normal, 7 cuadras es mucho de grande. Entonces, es una cosa gigantesca. Pero hay más, hay más. De pronto esas 3 tienen que ver con lo que decía Marcel de la alineación de Orión. Si ellos hacen un reflejo, escogieron las 3 estrellas, ¿cierto? Para poder entonces alinearse ahí, y porque además es Keops y son sus hijos, ¿no? Kefren y Niserim. Entonces, son los 3. Los 3 de esa época que les tocó hacer esas pirámides. Hay que tener en cuenta eso, que cada rey o cada faraón dedicaba su vida entera a hacer su pirámide o sus pirámides. Entonces, cuanto viviera, el que, pues, en últimas vivían mucho tiempo, otros no tanto, pero digamos, si hicieran 30, 40, 50 años dedicados solo a construir una pirámide, era mucho tiempo y eso, se podían hacer grandes cosas. Definitivamente una locura. Dime, Carlitos, ¿cuál podría haber sido el papel de la metodología egipcia en la búsqueda de significado y propósito en la vida cotidiana? Una palabra. Quiero hacer una pregunta como muy compleja, pero me gustaría que ustedes resumieran qué es lo que, de todo lo que han estudiado, qué es lo que piensan, qué es lo que creen. No tiene que ser algo, digamos, tan profundo. Me gustaría, porque uno puede estudiar mucho y uno puede aprender mucho, pero uno también tiene las convicciones, uno también tiene la manera de crear, la manera de pensar, la manera de construir su propia historia, y eso es lo que me interesa, que nosotros construyamos nuestra propia historia, que salga de nosotros lo que nosotros creemos, lo que pensamos, lo que estudiamos. No somos robots, somos personas como ustedes que están allí, que queremos crecer, queremos aprender, y quiero preguntar, porque así como ustedes quieren aprender, yo quiero explotar a mi querido filósofo y a mi querido astrólogo, porque los tengo aquí y tengo la suerte de tenerlos al frente y poder hacerles preguntas que quizás estén ahí atrás de la pantalla y no puedan hacer estas preguntas. Y bueno, aquí estoy yo representando a ustedes. Listo, voy a unir tu pregunta con la que hace Jorge Mario Vargas aquí. Perfecto. Que dice que hacían los egipcios con el corazón de los humanos, ¿cierto? Me imagino es que en la muerte, ¿no? Entonces, voy a unir eso. Pues, si estamos hablando que una civilización que viene teniendo 3.000, 5.000, 7.000, quién sabe cuántos más 1.000 años, alguna gente dice 10.000 años de antigüedad, pues todas las civilizaciones han tenido una idea mitológica enorme y una idea mística del mundo siempre, una búsqueda de respuestas, y todo lo que no se sabe explicar generalmente tiene una primera explicación mitológica. Entonces, imagínense en 3.000 años o en 4.000, 5.000 años, cuántas historias se pueden crear alrededor de todo lo que ha pasado. Empecemos, lo más importante, la relación de ellos mismos, de los faraones con los dioses. O sea, el faraón es un dios vivo. Eso, para nadie había dudas de eso. Entonces, era la misma representación, representaciones sería un término mal usado, es el dios mismo ahí, no es una representación.
Entonces ellos, incluso como los egipcios se casaban entre ellos, entre hermanos, entre cercanos, genéticamente eso tiene obviamente sus consecuencias. Entonces muchos faraones tenían problemas físicos, pero era tanto el asunto que ellos consideraban un privilegio tener un problema físico, ¿cierto? Un pie chueco, o sea, cualquier deformidad era considerada pues no sé, divina, de alguna manera. Entonces, muchos de los faraones sufrieron bastante en su vida, muchos dolores seguramente por eso. Entonces, pero era esa cercanía con la divinidad, pues, y esa idea de que ellos mismos representaban un dios o eran un dios en la tierra. Entonces, ellos además tenían esa idea de que hablaban con otros dioses y por eso la idea de la pirámide como tumba, en una de las teorías, es que, pues en últimas, lo que querían era conectarse, o sea, la pirámide hace como una especie de nave para viajar a las estrellas y poder conectarse con lo que ya se estaba trabajando de la armonía, pues, universal. Eso es un asunto bellísimo. Y conectando, pues, entonces, lo que pregunta Jorge Mario, el corazón era el único órgano que dejaban los egipcios en el cuerpo, porque para ellos sacaban todo, el cerebro, sacaban todos los órganos, pero lo único que dejaban en el cuerpo era el corazón, porque consideraban que el corazón era el centro de todo el pensamiento y de todas las emociones. Entonces lo tenían que dejar, porque en ese tránsito y todo, pues era el motor, digamos, del cuerpo y de todo lo que seguía. Entonces, era pues muy interesante eso, pues ellos sabían que confluían ahí todos los fluidos del cuerpo, entonces, pues, de alguna manera, era el órgano más importante de todos. No era el cerebro, era el corazón. Entonces, sí, eso es muy bonito. Y de ahí para allá hay un montón de mitos, porque incluso los gatos entran a jugar un papel muy importante en los egipcios. Ellos son los primeros que hacen domésticos a los gatos, y además también tenían un carácter divino. Estaba prohibido maltratar un gato, o sea, era so pena de ejecución seguramente. Los gatos también eran embalsamados, o sea, le rendían un respeto tan importante que cuando se moría el gato en la casa, se rapaban las cejas como duelo frente a la muerte del animalito. Entonces, los gatos representaban también una conexión importantísima con sus dioses, pues, y eran un animal muy respetado y bueno, y querido, pues. Entonces hay muchas historias alrededor de todo eso. Entonces todo lo que uno diga de los egipcios siempre va a ser algo relacionado con algo mágico, con algo, bueno, como lo que hablaba Marcel del caos. O sea, todo eso es todo una estructura de pensamiento gigantesca y muy compleja de estudiar y de entender también a veces. Interesante. No, interesantísimo. Marcel, ¿qué impacto habrá tenido los movimientos planetarios en las decisiones de los gobernantes y líderes en la antigua sociedad egipcia? Bueno, muy bonito todo lo que nos cuenta Carlos. Antes de entrar a eso, pero bueno, no puedo entrar a la pregunta de Gemma para que no se me olvide. ¿Qué tan importante es eso? Les voy a contar uno de los asuntos que un geólogo descubrió y que incluso no ha podido volver a hacer estudios a Egipto porque esos un geólogo, no estoy hablando de un psicólogo, no estoy hablando de un astrólogo, no estoy hablando de un chamán, una persona dedicada a ciencia de los Estados Unidos fue a hacer un estudio de la esfinge por la erosión, por esa pérdida que ha tenido la esfinge en el cuello, sobre todo porque recordemos que antes lo que hoy vemos de fotos, todo descubierto y demás,
la gente antes caminaba en la arena y llegaba hasta la barbilla de la esfinge. Incluso hay una historia del ejército de Napoleón dinamitando por casualidad parte de la nariz de la esfinge, Entonces, por esa erosión de ese viento que siempre corre en la misma dirección en Egipto, y cuando ahora pues pueden acceder a las patas porque la esfinge es un león, cuerpo de león y la cabeza de lo que es un faraón, pero se cree que esa cabeza que hoy vemos que no es proporcional a la esfinge fue hecha después, porque hay una historia de un faraón que antes de ser faraón se queda dormido en esa arena cercana a la barbilla de la cabeza de la esfinge, y la esfinge le dice: si tú me quitas toda la arena, yo te hago faraón. Entonces, este geólogo descubrió que por la erosión del cuello y las patas y la parte trasera de la esfinge, se dio cuenta de que por la erosión del cuello era muy antigua, y por el tipo de erosión que tenía el cuerpo en ciertas partes, eso era agua. Y entonces nos vamos a lo que decía Carlos, y lo importante de lo que decíamos al principio de la Tierra: todo cambia, como diría en esa famosa canción Mercedes Sosa que me encanta. No voy a cantar, Carlos, no te preocupes. Antes toda esa zona era un fértil valle, todo era verde. Estamos hablando de que si una erosión era por agua, antes caía agua, llovía copiosamente. Entonces él empezó a hacer cálculos, un geólogo, usando ya los computadores, la astrología y la astronomía, y la única manera que entendió que la esfinge en ese momento, con todas esas condiciones y lo que estaba sucediendo, estaba dirigida hace 12.000 años hacia la constelación de Leo. Eso responde a tu pregunta, porque ahorita nos quedamos en la pirámide en el ducto que va hacia Sirio, que es el sol más cercano nuestro, sol como nuestro sol, el más cercano es Sirio, y el otro es Venus, que es tan importante. Entonces, uno masculino, el otro femenino. Ahora bien, yo me quedé pensando hacia la pregunta, no solamente que hizo Jorge, que me pareció muy bonita, pero por supuesto yo la interpreté de otra manera, pero me encantó lo que dijo Carlos, y sobre el tema de los tres, porque mitológicamente yo podría haberme perfectamente creado un mito de dos seres, de dos dioses, Isis y Horus. Adopté a Horus o me casé con otro y tuve otro hijo, pero ¿por qué tres? ¿Por qué crear una cosmogonía donde Osiris, Isis y Horus estuvieran ahí? Y sobre todo, que pues el tres lo conocemos perfectamente por la Trinidad, muy relacionado con esa secuencia que también Nikola Tesla relacionaba, que si nosotros aprendiéramos a comprender el poder de la relación que tiene el 3, el 6 y el 9 y el 12 de ahí para adelante, entenderíamos muchísimo lo que hay en el universo. Y me parece muy interesante porque de alguna manera nos están poniendo, vuelvo y repito, no solamente la geometría, sino lo que hoy conocemos como numerología, que lo hemos simplificado y lo hemos reducido. Acerca de lo que contaba Carlos y lo que pregunta Jorge, no solamente en términos médicos, los egipcios hicieron trepanaciones, hicieron trasplantes de mucha índole, de mucho aspecto, lo que narraba Carlos acerca de los animales, no solamente los gatos, sino porque Anubis es otro dios, es un chacal, tienen un dios muy importante que es un hipopótamo y demás. O sea, wow. tienen una caimán o cocodrilo y demás. Pero lo interesante, lo que planteaba Carlos, y es que el corazón era tan importante porque cuando ibas en ese viaje, cuando morías, te enfrentabas a que te pusieran en una balanza tu corazón y una pluma. Si tu corazón pesaba más que la pluma, no eras digno de pasar a la siguiente etapa de la vida. Si tu corazón, por ende, era liviano,
significaba un poco que ya estabas listo y que habías aprendido la lección. Para eso un poco también te dejaban eso, como por esa experiencia, y eso está narrado en el libro de los muertos y en muchos de los jeroglíficos que hoy hemos podido. Mira lo paradójica de la vida, porque es gracias a ese periplo de Napoleón que conocemos lo que conocemos como la piedra de Rosetta, que es Champollion, un joven, porque en ese momento era muy joven, un personaje llamado Champollion o Champollion, va en el séquito con Napoleón y ve la piedra Rosetta y le dice a Napoleón, esa piedra es importante porque hay jeroglíficos y hay hebreo antiguo y gracias a esa piedra y que a este personaje llamado Champollion conocía esos lenguajes antiguos, pudieron descifrar los primeros jeroglíficos que hasta ese momento nadie entendía porque, como decía Carlos, ha habido tantas etapas y etapas en Egipto que una tras otra se han perdido en los anales de la historia. Antes de Nemer, que es como el primer gran faraón que une a Egipto, porque es que Egipto era Egipto alto y Egipto bajo. El que es abajo es el que queda cerca del Mediterráneo, donde está la gran explanada, y el alto es el que queda más arriba, pues siendo como hacia adentro de África. Hay unas, en ese mismo templo que les digo, en el mismo templo de Dendera, hay una seguidilla de jeroglíficos donde narra todos los faraones que han pasado por Egipto. Y estamos hablando de una antigüedad muy, muy amplia. Y lo complicado ahí es que ellos narran que antes de los humanos que se convirtieron en faraones, los que gobernaban eran los dioses. Y los dioses podían durar 800, 900, 1000 años reinando sin morir. Entonces yo creo que de alguna manera, pues no hay manera hoy por hoy de confirmar la gran misticismo y, como diríamos, mitos que hay alrededor de Egipto, pero indudablemente hay tantas preguntas alrededor de cómo hicieron para mover toneladas y toneladas de roca para construir, cómo hicieron los obeliscos perfectos con con 0,001 de milímetro de cada uno de profundidad de los jeroglíficos que hay en un obelisco perfectos por todos los 4 lados. Si ponen un espejo son perfectos, como hicieron los rostros de Ramsés II en piedra supremamente dura, que hoy no tendríamos tecnología para hacerlo, y tantas otras cuestiones que hay, pero sobre todo, a mí lo que más me encanta de Egipto, y lo digo con sinceridad, no es solamente la roca, ¿cierto? No es solamente la roca o la piedra que vemos en monumentos, sino que he leído, y personas que han ido a Egipto han tenido experiencias donde, como a veces también pasa en Machu Picchu, en la Piedra del Sol, a veces pasa la gente que va a Teotihuacán, en algunas ciudades mayas, particularmente no en todas, gente que de alguna manera, y hay un caso, ya para darles la palabra, que a mí me encanta mucho, que creo que lo he mencionado, de un libro que se llama Manos que curan, que si les gusta ese libro, creo que se consigue por internet, o si no, pues lo pueden conseguir. Es un libro de una mujer que era científica en la NASA y hizo un viaje de recreo, de vacaciones a Egipto, y pierde la conciencia, y cuando regresa empieza a narrar y ver cosas diferentes en su vida, y deja su profesión y se dedica. Cuando yo estudié Reiki, ese libro para mí fue como importante, y fue como otro llamado de atención de que personas brillantes que se dedican a la ciencia y que trabajan en lugares tan increíbles como la NASA hayan tenido este tipo de experiencias y demás. O sea que yo siento que hay lugares de poder, hay lugares como pasa en el Parque Tayrona en Colombia, que es un lugar de una enorme energía, poder ancestral y demás. Así que hay lugares donde hay cierta energía recogida, que la gente que lo habita o lo habitaba lo sabía, y recogía y construía monumentos direccionados geométricamente, pero también conectados con los astros, y sabiendo que algunos astros en particular eran los que en momentos particulares
tenían una energía especial para renovación de la energía, para curar salud, para curar enfermedades y demás, que yo creo que de alguna manera en los próximos años espero que podamos ver eso en muchos niveles. Saludando a Kelly Morales, qué bueno Kelly que estás con nosotros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenida Kelly, esta es tu casa. Y Patrick Colombia, ya se había demorado Patrick Colombia en escribir. En la Cábala se dice que cuando se habla de Egipto, se habla de nuestra negatividad. Sí y no, porque es que recuerda, Patrick, que Egipto fue para los judíos, que la Cábala es como la visión esotérica, es como decir el gnosticismo, es como decir como el zen en los budistas, esa parte esotérica, mágica, interesantísima. La Cábala es muy chévere, pero recuerda todo ese trauma también que los judíos tuvieron con respecto a Egipto. Entonces, yo no considero que Egipto sea negativo, y lo digo pues sin ser, yo medio estudio la Cábala y me gusta mucho, sino que tiene mucha información, entonces a veces hay que bajarle la velocidad a la Cábala, pero me gusta, pero Egipto tiene cosas muy positivas. Egipto existe, sí, Egipto existe. Es como negar que ciertos pueblos de Mesoamérica practicaban sacrificios humanos y demás, y por eso sus monumentos son menos o demás. Yo siento que hay vibraciones energéticas, hay que preguntarse también, mi estimada Patri y amigos, qué pena extenderme, a qué tipo de dioses adoraban, ¿cierto? Porque es que cuando nosotros decimos dioses, estamos metiendo en un costal, como decimos nosotros, a toda una cantidad pero pensamos que es los mismos que hoy adoramos o creemos, pero resulta que cada civilización y cada era, porque en cada era ha habido una predominancia energética, ha habido unos dioses que han tenido mayor protagonismo y unos que han tenido menos protagonismo, y a veces eso varía. Por ejemplo, Isis es conocida Ishtar por los sumerios y como Afrodita en los griegos, y para nosotros Venus. Entonces, a veces yo siento que lo que hay que hacer es indudablemente estudiar o leer, también tener cierta sensibilidad, y un lugar como Egipto, tan espectacular, tan lleno de historia y con tanta historia legada y extendida. Recuerda que les mencionaba el texto del Kybalión, donde Hermes Trismegisto fue un maestro que se perdió también en los anales del tiempo, y que conoció a Abraham, y que mucho de lo que Abraham practicó y lo que Abraham dictó y lo que Abraham construyó para convertirse en las religiones que se convirtieron luego, vienen de esa herencia, y Hermes Trismegisto estaba ubicado en Egipto. O sea que recuerda que no es el poder como tal, es el uso que le damos al poder. Recuerda que no es la bomba atómica, es como el peligro que significa cuando hundimos un botón. Recuerda que no es tener un arma por tenerla, sino lo que implica cuando no estamos viendo la cabeza, o alguien no está viendo la cabeza, el daño que puede hacer. No es que el lugar sea bueno o malo, porque la etiqueta de bueno o malo es una etiqueta de la mente, es una etiqueta del ego, es una etiqueta simplemente. Detrás de lo bueno o detrás de lo malo hay una profundidad muy grande. Hay cosas difíciles que llamaríamos malas, que nos ayudan a avanzar y a tener conciencia, y hay cosas buenas que son muy buenas en teoría, pero que nos pegan una desviada y una perdida que solamente 10, 15, 20 años adelante nos damos cuenta. Así que, bueno, ahí les dejo esa información. Carlos, ¿qué quieres acotar? Que a propósito de eso también hay que ver quién cuenta la historia, porque a veces depende de quién gana la guerra, o depende de quién es el que está sufriendo, quién es el que gana la historia, pues quién es el que está contándonos la historia. Entonces, ¿y en qué época estamos hablando? Por ejemplo, los judíos sufrieron unos padecimientos por parte de los egipcios en cierta época, creo que muy diferente incluso a las que hemos mencionado. Entonces, por eso les decía
al principio que hay que entenderlo en un contexto enorme. Egipto es enorme en el tiempo y en el espacio también de ese lugar que es enorme. Porque Egipto tuvo momentos de prosperidad, obviamente en el tiempo cuando estamos hablando de esas épocas, hace 3.000, imagínate, 3.000 años, eso era gente muy rica, gente con una abundancia de comida, con abundancia de animales, de fauna, de todo, ¿cierto? Hay representaciones de gente con sus animalitos, con grupos de grandes de animales, pues, Con mucho, o sea que ellos... perdón que te corte, con mucho conocimiento también. Entonces, no se puede comparar una época, definitivamente, no tiene comparación, y también tenemos que saber de dónde sacamos y qué es lo que pensamos. Sí, Marcel. Sí. Sí, me encanta eso, porque mira, el ejemplo es Cleopatra, la última gran faraona que pertenecía a la dinastía tolemaica. Cleopatra, muchos de nosotros cuando éramos niños pensábamos que era una mujer bella y ya, ¿cierto? Y que era una gran seductora que sedujo a Julio César y que le dio un hijo y que luego sedujo a Marco Antonio y que simplemente se suicidó y demás. Pero cuando uno empieza a profundizar en la historia, porque la historia esa simplificada que les mencioné es la historia que los romanos nos contaron, porque los romanos nunca aceptaron que una mujer fuera inteligente, bella, hablara muchos idiomas, porque Cleopatra hablaba muchos idiomas, fuera la gobernante de un país o un territorio tan importante como era Egipto, que era la despensa, es como Ucrania hoy, Egipto era esa Ucrania hoy. Todo el mundo se alimentaba, como bien decía Carlos, de lo que se hacía en Egipto. Así que un ejemplo de ello un poco es, por eso es tan difícil catalogar únicamente bueno o malo, verdad o mentira, porque es que detrás todavía hay muchos contextos que a medida que uno profundice y se va encontrando, va uniendo cabos y va entendiendo. Así que, de alguna manera, Egipto es fascinante por la magia, porque practicaban magia. Por alguna manera, el primer tarot que aparece, uno de ellos es el tarot egipcio. Es una manera también de transmitir un mensaje simplificado a través de arcanos, arquetipos y demás. Que las mujeres eran protagonistas, se ganaron un papel fuerte en un Egipto, mientras que sociedades como la griega o la romana nunca aceptaron mujeres. Tenemos a Cleopatra, tenemos a Hatshepsut, tenemos a Nefertiti, 3 ejemplos claros de mujeres inteligentes, bellas y que accedieron al poder y que lo hicieron muy bien, ¿sí? Que perduraron en la historia y que fueron aceptadas por una sociedad. Así que estamos hablando de que mientras Roma no existía, mientras que Grecia estaba vivía, ya había un imperio, ya había una historia de 2.000, 2.000, 3.000 años en Egipto y Grecia no se había constituido. También hay que preguntarnos muchas veces, amigos, ya para cerrar, es si mucho de eso que conocemos como griego hoy, como romano hoy, no viene de Egipto y no viene de Sumeria también, que fueron civilizaciones más antiguas que los griegos y más antiguas que los romanos, y que claro, de alguna manera ellos lograron sustentar muchas cosas y generar una cantidad de practicidades. Pero todo, lo repito, Heródoto va al 400 antes de Cristo, ya Egipto era hiper mega antiguo, y cuando llega y ve todas esas ruinas y todo lo que le cuentan de lo que era esa civilización y los enormes periodos de transformación que tuvo, Heródoto queda maravillado. Y hay muchos que han usado y que se han apalancado energéticamente de lo que Egipto hace mucho tiempo ya hizo. Así que bueno, bienvenidos, mi estimado Unlovable Aqua. Aquí hablamos español, parcero. Este es un programa. Acordemos también que después entró la Iglesia Católica y ahí fue el corte fue la imposición de que las mujeres quedaban a otro. Pero eso lo vamos a hablar en otro tiempo. Ya estamos por cortar, chicos. Ya mi celular, la batería se me está yendo. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Carlos, si tienes algo cortito, con mucho gusto.
Bueno, no, para cerrar, pues varias cosas. Una, pues cerrando con lo de Marcel, que también a nosotros nos han contado una historia que se llama la historia occidental. Total. Entonces, esa historia es blanca y esa historia es racista. Entonces, también hay que considerar que, claro, todos estos personajes de los que estamos hablando, que son africanos, que son morenos, ¿cierto? Negros, para el blanco no es concebible que sean inteligentes. Entonces, en esa historia que nosotros recibimos durante mucho tiempo, también un asunto despectivo frente a esas posibilidades. Si hubieran sido blanquitos y ojizarcos, pues seguramente sí hubieran podido construir las pirámides, ¿cierto? Eso es. Entonces, la reflexión en ese sentido es que también tenemos que confiar en que los seres humanos hemos sido muy inteligentes. Somos, claro. Entonces, hay mucha tecnología que se ha perdido en el tiempo y que no quiere decir que porque no la conozcamos no haya sido posible. ¿Cierto? En algún momento lo sabremos. No descarto pues la posibilidad de ayudas externas, por supuesto, pero digamos que hay que confiar también en los seres humanos un poco. Y tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Entonces, pienso que también tuvieron tiempo y nosotros medimos en otros tiempos. Nosotros creemos que una pirámide se hizo en 15 días o en 2 meses o en 3 años. Duraban muchos años haciendo una cosa de esas. Años y muchas personas y generaciones incluso. Entonces tenían mucho tiempo para lograrlo. Mis perritos se alborotaron. Entonces, pienso que hay que reivindicar el ser humano ahí, en esa gran cultura y en esa gran civilización, que también era fiestera, que se inventaron la cerveza, no hablamos de eso, ya tomaban vino, consumían otro tipo de cosas, hacían fiestas, de las cuales muchas hoy tenemos, por ejemplo, copiadas en la religión católica. Pues, lo siento, pero la religión católica no es para nada original. Todo está copiado en muchos lugares, entonces uno de esos es las procesiones, y esa es egipcia. Ellos llevaban a sus dioses de un lugar al otro, de un templo al otro, en una procesión, en unas fiestas muy famosas que hacían los egipcios, y tomaban cerveza. Entonces, bueno, hay mucha cosa que hablar, yo creo que esto da para mucho más. Claro, totalmente. ¿Cuántos años? El católico siempre aprovechó de otras culturas para poder hacer el beneficio y lo que quisiera, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, sí. Chicos, sí, pues, nos vamos porque esto se alargó. Bueno, gracias por estar con nosotros. Queremos orar antes de irnos, queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar allí, a Carlos, a Marcel, gracias por compartir un día más, una vez más sus conocimientos, gracias por estar allí, por aprender mucho, con ustedes aprendo demasiado y también sé que cada uno de ustedes también. Sé que Marcel, ¿oramos un poquito? ¿Sí? Dale. Claro, cerremos el programa con una buena unión entre todos los que están aquí conectados. Somos 12 discípulos, número 12. ¿Quién será el 13? Debe estar conectado en otra energía que sabemos de dónde es esa energía. Así que esa energía que es 13 en este momento se une a nosotros para decirnos, como decía Patri, yo creo en la mente sobre la materia. La mente debe ser algo masculino, ha sido lo masculino que ha prevalecido. La materia es algo que tiene forma y por tanto es el cuerpo, que sería el segundo componente. Si estamos hablando de Trinidad, el número 3 y esa importancia de ese número 3, ¿cuál es el tercer componente en tu vida que sea más importante que una mente que esté todo el tiempo activa, que un cuerpo que tiene a la decadencia? El tercer componente debe ser algo interesante, mágico, esotérico, que te haga vibrar, que te haga amar, que te haga sentir, así como Egipto nos hace a mí y a todos los que pudieron compartir este programa vibrar, preguntarnos realmente tantas cosas, y esas conexiones astronómicas, astrológicas y mágicas, geométricas y ingeniería y tan perfectas. Así que si hay un componente importante que nos una más allá de la mente y sobre la materia, tiene que ser ese mundo misterioso que cada uno de nosotros es, porque de alguna manera tal vez ya habitamos Egipto en otra vida, en otro espacio, con otro cuerpo, con otro nombre, con otro género. Habitamos Egipto y hoy
mañana o pasado mañana, parte de esa sabiduría se irá recuperando en nosotros como una memoria que vuelve y una descarga y una actualización de información que simplemente se iría a recordar. A toda esa energía creadora divina que está en nosotros, que permite que sigamos creyendo y que sigamos adelante día a día. A todos los que se conectaron, a todos los que escuchan, a todos los de Sabana Radio, a Carlos Pérez, a Gema Ferrari, a Marcel Santos, a Rugama Fashion, a Patria Colombia, a nuestro amigo en inglés que no aguantó el voltaje porque habla mucho español, a Jorge Mario Vargas Ortiz, a Kelly Morales, a Paola, por supuesto, 20 años casada con Carlos, no es fácil, pero qué regalo, a Erika Palacios, a Patri Aranowitz, a Peruvian 80, a Marlon Fernando Palacio, a Carol Torres, a María Gutiérrez, a Gloria Ríos, Clemencia Camargo, que estuviste muy callada, a Olga, a John Byron, a Natalia Santos, a Ligestela Ríos y a todos los que vean, escuchen este programa. Si tú crees que eres la mente, si tú crees que eres el cuerpo, hay un tercer componente. Ese tercer componente no tiene forma, pero habita en nosotros. Si le damos permiso, ese misterio, como los misterios de Egipto, se vuelve en respuesta y tendremos ayuda y posibilidades para el momento presente que estamos habitando. Se les quiere mucho, Carlos Pérez, Gema Ferrari, gracias. Esta es nuestra conexión estelar. Como siempre dice el filósofo, músico, productor, animalista, gracias. En silencio, porque tiene el micrófono en silencio. Misteriosas y totales. Chao. Nos vemos cada martes, 7 de la noche, Miami, 8 Colombia, aquí en Conexión Estelar. Un abrazo, mis amigos. Chao.